Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea al mundo empresarial: economía, finanzas, tecnología, innovación, ventas. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de cómo la tecnología está transformando el sector de la agricultura con el fundador y CEO de Cropi. Y continuaremos el programa hablando de construcción sostenible con el responsable de negocio de 011H. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La tecnología está revolucionando la agricultura y impulsando eficiencia y sostenibilidad. Desde drones que monitorean cultivos hasta sistemas de riego inteligentes, las innovaciones están transformando cómo cultivamos alimentos. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático ayudan a predecir rendimientos y optimizar recursos. Además, la agricultura de precisión permite aplicar fertilizantes y pesticidas de manera específica, reduciendo el desperdicio y protegiendo el medio ambiente. La conectividad a través de dispositivos móviles permite a los agricultores monitorear y controlar sus operaciones desde cualquier lugar. En resumen, la tecnología está creando un futuro agrícola más eficiente, productivo y sostenible. Y de todo esto hablaremos hoy con Javier Tejero, es fundador y CEO de Cropi. Javier, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Javier, cuéntanos para empezar, ¿qué es Cropi? Mira, Cropi es un software, ¿vale? Muy sencillo, que se adapta a las necesidades que tiene el sector agrícola, pues porque este necesita ser más eficiente y necesita ser más sostenible. Uh-huh. ¿Cuáles serían las principales funcionalidades que nos ofrece Cropi? Mira, Cropi a día de hoy ofrecemos un software, ¿vale? Tanto aplicación móvil como en una tablet, como en un ordenador, para que tanto el agricultor como el ingeniero agrónomo que asesora a estos agricultores pueda recopilar fácilmente cada una de las labores agrícolas que se realizan en el campo, ¿vale? Bien sea de una aplicación de fitosanitarios, una siembra, un fertilizante, y todo esto lo registramos en nuestro sistema para poder cumplir también con las nuevas regulaciones, como es el tema del cuaderno de campo digital, que vino este año con la nueva reforma de la PAC. Uh-huh. ¿Qué beneficios aporta a los agricultores la utilización de vuestro software? Bueno, pues en primer lugar, cumplir con esta nueva regulación, ¿no? Se va a obligar a los agricultores a registrar todas estas labores agrícolas de manera digital, en un sector pues que es muy tradicional y hay poca tecnología. Entonces, lo primero que les aportamos a los agricultores es, oye, olvidaos de la burocracia, que nuestro software recopilará todos esos datos que el ministerio requiere para poder elaborar el cuaderno de campo, y tú como agricultor pues dedicarte a lo que realmente importa, que es a estar en el campo y a cultivar. ¿Algún otro beneficio aparte de este cuaderno de campo que les pueda, en este caso, ayudar en sus tareas del día a día? Sí, y estamos trabajando también que hay muchos agricultores que ya están realizando X prácticas
que todo eso se puede recompensar a través de los créditos de carbono. Entonces, en lo que estamos trabajando es que gracias a los agricultores que realizan esas prácticas agrícolas sostenibles, nosotros lo que les ofrecemos a los agricultores son créditos de carbono, ¿vale? Que traducido es mayor facturación para ellos, para vendérselo posteriormente pues, a empresas de nutrición o a empresas de otras industrias que necesitan compensar su huella. Aparte de vuestro software para ese agricultor único, para llamarlo de alguna manera, también trabajáis para empresas, digamos, ¿no? Para que tengan varias explotaciones. En este caso, ¿cómo es el funcionamiento de vuestra aplicación y en qué les ayuda? Pues les ayuda porque, para poner un poco en contexto, ¿no?, de lo que hacen estas empresas, estas empresas, la mayoría, pues tienen ingenieros agrónomos en su plantilla y también tienen o aplicadores propios de la empresa o autónomos. Entonces, el día a día es, yo como agricultor, por ejemplo, contacto con estas empresas, este ingeniero agrónomo visita mis explotaciones para ver los cultivos, pues las necesidades que tienen o problemáticas que pueden tener, y con eso me crea una receta, ¿vale? ¿Qué quiere decir una receta? Oye, este cultivo de cebada, por ejemplo, necesita este tratamiento para acabar con esta mala hierba, pues el ingeniero agrónomo es el que me hace esa recomendación de el producto más adecuado y en la dosis más adecuada. Todo esto a día de hoy es muy manual, en libretas, en mensajes de aplicaciones de chat, en llamadas telefónicas. Entonces, se pierde mucho tiempo, se pierde la información porque no hay trazabilidad. Entonces, nosotros lo que le proporcionamos a este ingeniero agrónomo es una herramienta para que pueda directamente desde el campo, una vez que está visualizando los cultivos, poderle mandarle una comunicación al agricultor y decirle, oye, en estos campos que he ido a visitar tienes que realizar un tratamiento con este producto y en esta dosis para luego cumplir con los dosis máximas de seguridad, con los plazos, con los volúmenes de caldo, etc. En estos momentos, ¿cuál es el perfil de vuestro cliente mayoritariamente? Pues el perfil de nuestro cliente ahora mismo son estas empresas que cuentan con varios agricultores como clientes y lo dicho, tienen ingenieros técnicos agrónomos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy en día el oficio de ingeniero agrónomo pues no hay tanta demanda como el campo requiere. Entonces nosotros lo que hacemos es que estos ingenieros agrónomos no pierdan tanto tiempo en tareas que no les aportan valor para que puedan dedicarse pues a ir a ver esos cultivos y poder hacer esas recomendaciones óptimas a los agricultores. Por lo que nos estamos centrando en estas empresas. Y para haceros una idea, pues nosotros estamos trabajando, entre otros, con una empresa de los monegros, que es el Grupo San Julián, que da servicio a varios clientes de allí de la comarca de los monegros y cuenta tanto con ingenieros agrónomos propios como aplicadores que hacen esos servicios a los agricultores en caso, por ejemplo, pues de no disponer de maquinaria o porque el agricultor no quiere realizar esos tratamientos por complejidad. Javier, para conoceros un poquito mejor, cuéntanos de dónde surge la idea de crear Croppy. Pues mira, la idea surge porque yo soy ingeniero de formación, soy de un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza que se llama Remolinos. ¿Sí? Y la principal actividad económica del pueblo pues es agrícola y ganadera, ¿no? Entonces siempre he estado en contacto con el sector y he visto los problemas que tienen. Entonces yo cuando terminé mis estudios estuve trabajando 3 años para una multinacional de la automoción, pero llegó un día que me di cuenta que eso de trabajar para otro pues que no iba mucho con mi filosofía. Vengo de familia emprendedora, por lo que llegó un día que decidí dejar el trabajo y apostar todo por este sector, ¿no? Sinceramente, no sabía muy bien qué proyecto afrontar, pero sí que sabía que iba a ser en mi pueblo, en Remolinos, y dedicado para el sector primario. Y fue cuando conocí a mi socio Luis, que es ingeniero informático, y juntos, pues con experiencia en desarrollo de diferentes tecnologías y con conocimientos del campo, fue cuando decidimos lanzar lo que hoy es Croppy. ¿Y cuánto tiempo lleváis en mercado? Pues llevamos el mercado justo este mes de mayo, hicimos 1 año, así que prácticamente, pues eso, llevamos justo 1 año. La semana pasada cumplimos 1 año. A ver, cumplís 1 año desde que habéis salido, os habéis lanzado al mercado, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo habéis necesitado de trabajar en silencio hasta que habéis lanzado este soft? Vale, pues entonces reformulo otra vez, ¿vale? Nosotros constituimos el año pasado, estuvimos todo el año 2023, como tú dices, no trabajando en silencio, y ha sido ahora comienzos de año, pues cuando ya hemos tenido ese mínimo producto viable para poder empezar a comercializarlo. Sí que es verdad que todo el año pasado, al final,
construir software es muy bonito, pero también muy duro, porque hasta que no tienes el producto, pues obviamente es complicado comercializarlo. Sí, por eso te preguntaba, ¿no? Porque cuando ves el producto final todo es muy bonito, pero es que detrás de todas estas aplicaciones hay un trabajo muy grande y que generalmente ocupa un tiempo importante que no se ve, ¿no? Exacto, sí, muchos meses con muchas horas al día de trabajo, sin cobrar o cobrando lo mínimo posible. O sea, los comienzos en el emprendimiento y sobre todo en desarrollo de software, pues son complicados. Ahora que me hablas de los comienzos, desde que tenéis la idea de empezar con este proyecto hasta fecha de hoy, ¿cómo nos describirías toda vuestra evolución, todo ese camino a llegar hasta donde estáis ahora? Pues mira, comenzamos yo creo mal, ¿no? Porque comenzamos pues nosotros desde nuestra oficina diseñando el producto, pero rápidamente nos dimos cuenta que eso no tenía sentido. Entonces ya salimos al campo, estuvimos hablando con agricultores, con empresas, con ingenieros agrónomos, para ver exactamente qué producto querían, ¿no? Qué cosas querían hacer y qué cosas no, porque al final, ¿quién es el usuario? ¿El ingeniero agrónomo y el agricultor? Pues vamos a ver qué problemas y qué necesidades tienen para poder construirlo. Entonces, hasta la fecha todo ha sido muy trabajo en el campo con ellos, viviendo su día a día, evidenciando los problemas, validando con pequeños prototipos hasta construir el producto que tenemos a día de hoy. Uh-huh. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas que hay en el mercado? Pues mira, yo creo que nuestra principal propuesta sería doble, ¿no? Porque tenemos una herramienta muy sencilla, porque al final el agricultor no quiere estar mucho tiempo metiendo diferentes inputs a través de una aplicación móvil. Uh-huh. Entonces, nosotros rápidamente, con muy poquitas interacciones, ya le estamos dando información al agricultor. Y luego al final, como hemos basado la construcción del producto directamente con el sector, pues somos de las pocas propuestas, por no decir la única, que nos adaptamos realmente a las necesidades particulares que tiene el sector. Esa comunicación directa entre el asesor con diferentes explotaciones, que un mismo trabajador pueda dar servicio a una o varias explotaciones, eso es lo que está en el día a día del campo español y es lo que nosotros hemos intentado resolver. Uh-huh. Antes lo comentabas, ¿no? Que el sector agrícola es un sector muy tradicional. Si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra la transformación digital en este sector? Pues yo creo que justo entre el año pasado, 2023, y este año es cuando está empezando, a nivel, vamos a llamarlo, ¿no? de esa gestión diaria de tareas, porque sí es verdad que ya existe tecnología en el campo, como comentabas antes, ya existen drones que son capaces de hacer aplicaciones de fitosanitarios, o ya existen tractores que de manera autónoma pueden realizar ciertos trabajos, pero algo tan sencillo como recopilar el trabajo diario que estás haciendo para hacer luego un análisis de rentabilidad, ¿no? Este campo es rentable, este cultivo que estoy sembrando todos los años es rentable, o hay alguna alternativa que me pueda aportar más valor. Yo creo que todo esto está comenzando, por lo que estamos en el inicio todavía de la nueva agricultura, por llamarlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Cuáles son algunos de los principales desafíos, ¿no? que enfrentan los agricultores a la hora de adoptar, ¿no? nuevas tecnologías como la vuestra en sus operaciones? ¿Cuáles serían los retos más importantes? Pues yo creo que el principal reto al final es el rechazo a la tecnología, ¿no? Al final, pues como comentabas, es un sector muy tradicional que pues, ha trabajado siempre frente a impulsos y no con datos. Entonces, el principal reto yo creo que es hacer ver que la tecnología es un aliado para el campo y no un enemigo. Sí que hemos notado por nuestra propia experiencia, pues que cuesta convencer al usuario, bien sea una empresa o un agricultor, a utilizar la solución, pero en cuanto a la prueba y ve los beneficios que ésta le aporta, ya es un usuario muy fiel que ya confía en ti. Pero le tienes que demostrar de primeras pues que tu solución obviamente le aporta en su día a día o bien ahorro de tiempo o mayor beneficio o lo que sea. Cuando hablamos de agricultura, evidentemente, hablamos de múltiples tareas, es decir, es una palabra muy amplia. ¿Qué aspectos de agricultura son los que actualmente están más digitalizados y cuáles son los que todavía les queda muchísimo camino por recorrer?
Pues en cuanto a nivel de digitalización, yo quiero los tractores, ¿no? De hecho, no sé si has tenido la oportunidad de montarte alguna vez en algún tractor, pero con tantos botones, tantos mandos que Sí. tienen, parece aquello una nave espacial. Entonces, me parecen súper complejos, pero que luego todos esos datos que tienen los tractores no se aprovechen para darle ese extra al agricultor, ¿no? De cómo está haciendo las cosas y cómo mejorarla. Entonces, yo creo que a nivel de maquinaria, sí que el uso de la tecnología está muy avanzado, como por ejemplo las últimas máquinas que hay en el mercado pues, de abono variable o aplicación de pulverizadores que aplican también dosis variables para solo aplicar donde tienen las problemáticas en el cultivo. O sea, en ese sentido sí que está muy avanzada la agricultura, pero luego hace falta recopilar todos esos datos y de una forma amigable y cercana que todo el sector entienda, eso es lo que hace falta profundizar. Ajá. Javier, ¿dónde tenéis presencia en la actualidad? Pues en la actualidad, como somos de Aragón, ¿no? Pues principalmente tenemos presencia en Aragón, en las 3 provincias, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, pero ya estamos abriéndonos a otras comunidades como Castilla y León, en la provincia de Soria y Palencia y en la provincia de Albacete también. O sea, poco a poco, al final, llevamos muy poquito tiempo, hemos comenzado en Aragón, ¿no? Pues por contactos y por conocimiento, pero ya poco a poco nos estamos abriendo a nuevas comunidades. Y si un agricultor decide, bueno, utilizar vuestro software, ¿no? Para gestionar su trabajo diario, ¿cuánto tiempo hay de implementación? Nada, prácticamente yo te diría que ni 5 minutos. Es tan sencillo como entrar a nuestra solución, cargar de manera muy ágil cada una, las explotaciones que tú tienes, ¿no? Automáticamente ya te traemos esa maquinaria y ya simplemente con que empieces a meter esas labores agrícolas con las que tú vas haciendo, ya no necesitas mucho más trabajo como tal. Uh-huh. Javier, ¿cómo crees que en general va a seguir evolucionando el sector? Pues el sector va a seguir evolucionando, yo creo, sobre todo en tema de sostenibilidad, ¿no? Ya se están viendo cada día prácticas más sostenibles, aplicación de abonos verdes que tienen menos impacto sostenible contra el suelo. Ya estamos viendo también labores como siembra directa versus laboreo tradicional para labrar la tierra muchas veces. Al final yo creo que la tendencia va por ahí. Tanto por necesidades, ¿no? Pues yo creo que todo el mundo somos conscientes de la situación medioambiental en la que estamos, como luego por todas esas existencias que tienen los agricultores hoy en día con ese tema del carbono. Al final es mayor facturación para ellos que hoy en día muy poquitos lo están sabiendo aprovechar. Uh-huh. Javier, ya para ir finalizando y centrándonos en Cropi, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Pues nuestros próximos objetivos es terminar de perfilar nuestra solución, ¿vale? Porque siempre queremos ir a más y añadir nuevas funcionalidades y completar ese círculo con la huella de carbono, ¿no? Estamos trabajando justo ahora mismo en ese momento, estamos ya cerquita para poder compensar a los agricultores con esos créditos de carbono, que básicamente es más dinero por hectárea para los agricultores, para que haciendo los mismos trabajos que hace yo hoy en día, pues tengan explotaciones más rentables, pero sobre todo más sostenibles. Uh-huh. Y para finalizar, por favor, recuérdanos, para aquellas personas que quieran más información y conoceros un poco más, recuérdanos vuestra página, por favor, para que os encuentren rápidamente. Sí, pues es tan sencillo como www.cropi.es y ahí se puede iniciar sesión en la plataforma, contacto por si queda alguna duda y nuestro propio equipo se pone en contacto con el usuario pues para hacer el onboarding y profundizar en las dudas que existen. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos, ¿no?, de cómo la tecnología está transformando el sector de la agricultura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Un saludo. Un saludo, adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.
La madera y las técnicas de diseño sostenible están ganando relevancia en la construcción de edificios por su impacto positivo en el medio ambiente y en la calidad de vida. La madera es un recurso renovable que reduce la huella de carbono en comparación con materiales convencionales como el concreto y el acero. Además, las técnicas de diseño sostenible promueven la eficiencia energética y la minimización de residuos. Y de todo esto hablaremos hoy con Guillermo Prudenciano, el responsable de negocio de 011H. Guillermo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos para empezar, ¿qué es 011H? Pues mira, 011H es una empresa de diseño y construcción que nace con un objetivo claro, que es acelerar la transición hacia un mundo de la construcción más sostenible. Al final, el objetivo que queríamos, ¿no?, cuando se empezó la empresa es crear impacto, realmente hacer una empresa que tenga impacto en la sociedad, y para ello el foco en el que nos centramos es esto, el construir con menos carbono, sobre todo, principalmente. También, fíjate que para esto no solo nos centramos en el carbono, sino en utilizar una construcción industrializada y digitalizada, que es como el superpoder que tenemos dentro de la empresa de aplicar la digitalización dentro del sector de la construcción. Para que nuestros oyentes tengan claro, ¿no?, dónde tenéis el foco, ¿cuáles serían los principales servicios que vosotros ofrecéis al cliente? Porque me hablas de esa construcción industrializada, esa sostenibilidad en materiales. ¿Qué servicios son los que ofrecéis directamente? Al final, como decíamos, somos una empresa de diseño y construcción que, simplificándolo mucho, es como si fuéramos una constructora, ¿no?, que al final damos un servicio de llaves en mano. Cualquier empresa o promotora que quisiera hacer un edificio podría contar con nosotros para hacerlo. O sea, sí que lo diferente que hacemos es esto, que tenemos el foco puesto en bajar las emisiones de carbono, ser más rápidos, construir más rápidos mediante la industrialización, ser más fiables. Actualmente en el sector de la construcción ya sabemos, ¿no?, que te pueden decir te hago el edificio con tanto tiempo y tanto dinero, y realmente a la hora de la verdad esto es complicado, ¿no?, y no se cumple. Y luego eso, mediante el hacer todo esto en precio, porque fíjate que cada vez que tanto hablamos de sostenibilidad como hablamos de industrialización, los precios de construcción suben. Entonces nosotros, precisamente mediante esto que comentamos de la digitalización, es lo que queremos, ser capaces de bajar ese coste y hacerlo a un precio asequible. Explícanos un poco qué es eso de la construcción industrializada. Fíjate, esto te hablaré de industrialización y te hablaré también de eso, el cómo digitalizamos nosotros. Fíjate que nuestros fundadores, no sé si conoces Privalia en su momento, sí. Pues Privalia, quien creó Privalia en su momento fueron José Manuel Villanueva y Lucas Carné, que la verdad es que les fue bastante bien en un momento en el que en España no había mucha venta online, ¿no? Todo era pues venta directa, no había esa digitalización que podríamos tener y que ahora sí que tenemos. Entonces, en su momento también consiguieron vender esa empresa a Ban Privé, una empresa francesa, sí, por más de 500 millones, y cuando finalizaron esta operación ya, pues fíjate, podrían haberse jubilado en realidad, y lo que dijeron es no, vamos a crear algo con impacto, vamos a crear algo que realmente aporte algo a la sociedad. Entonces, fíjate, lo que ellos sabían y lo que ellos controlaban más que de construcción en ese momento, pues no controlaban, no sabían, pero sí que sabían eso, el sector de la digitalización, de la tecnología, que es algo actualmente, fíjate, la construcción es un sector que de sostenible tiene poco actualmente y de digital también tiene muy poco. Entonces, el foco, por así decirlo, sería ir hacia eso. ¿El cómo industrializamos nosotros? Fíjate que utilizamos o intentamos reducir la artesanía en la obra, intentamos ir a procesos que ya controlemos y que sabemos exactamente cómo va a afectar a la construcción, cómo va a afectar a los tiempos de obra, cómo va a afectar también a los costes económicos, mediante esa parametrización y esa estandarización de los componentes, de que hacemos como piezas de Lego. Las intentamos en su mayoría fabricar en fábricas precisamente, teniendo un mayor
acceso al control que podamos tener, también a la calidad, ¿no? Al final, el proceso que tú ejecutas en una fábrica es mucho más fácil controlarlo que no en la propia obra. Y todos esos elementos los llevamos lo máximo industrializados posibles a la obra. Y ahí ya es como si montaras un mueble IKEA. Fíjate que tienes unas instrucciones con una serie de elementos, ¿no? de piezas, y los industriales que tienes en la obra lo único que tienen que hacer es montarlo. Por lo tanto, también en la obra necesitas o requieres de menos mano de obra cualificada, ¿no? Digamos que con alguien que sea un capataz que controle un poco del sistema y después varios peones, eres capaz de montar el edificio. Me decías, a contestación de mi pregunta, me decías el sector de la construcción de sostenible tiene poco y de digitalizado pues también. ¿Por qué ocurre esto cuando hay tantas herramientas? Porque herramientas, de haberlas, lo que dicen, ¿no? De haberlas haylas, pero no se están utilizando porque hay mucha digitalización o muchas herramientas digitales para utilizar en el mundo de la construcción. Mira, estamos en un mundo, en un sector en concreto que es bastante arcaico, ¿no? Y tiene mucha resistencia al cambio. Al final, el que la gente lleva construyendo como se construía hace 50 años. Realmente ha cambiado poco. Sí que va habiendo herramientas y prácticamente en la parte de diseño sí que se intenta captar estas herramientas, pero lo que es la construcción ha evolucionado poco. Ya te digo, la propia construcción, ¿no? En sí, realmente eso, seguimos construyendo como construían nuestros padres y nuestros abuelos. Y en cuanto a sostenibilidad, fíjate que al final sí que hay una gran urgencia y lo sabemos todos que intentamos o tenemos un foco, ¿no? En 2050, incluso 2030, de que realmente seamos cero emisiones de carbono. Esto no solo la construcción, en general, en todo. De hecho, pues tendréis mucha gente que apuesta por ello, ¿no? Y nuevos proyectos que están poniendo el foco ahí. Pues fíjate que la construcción, el 10%, bueno, en realidad el 8%, ¿no? Pero el 10% redondeando, de las emisiones de carbono a nivel global que se generan son por materiales de construcción como pueda ser el acero o el cemento Portland, ¿no? Entonces, al final, el darle una vuelta a eso y construir de otra manera no es solo los métodos de construcción y la digitalización, es también darle una vuelta al sistema de construcción. Y ya vemos que la madera, a día de hoy, es el material que más nos ofrece ese cambio, ¿no? El poder reducir al máximo esas emisiones de carbono. Fíjate que no solo son los materiales, decía, ese 10% es la creación de esos materiales, la extracción, pues, por ejemplo, eso de los propios áridos que se necesitan para hacer el hormigón y todos los elementos, el hierro y demás. La sostenibilidad va más allá y también tiene, por ejemplo, tema de agua, la escasez de agua que estamos viviendo, que por ejemplo ahora en Cataluña pues hemos tenido unos problemas enormes, ¿no? Y de sequía. Fíjate que en un edificio estamos tirando a la basura la mayor parte del agua que consumimos. Realmente no la reutilizamos, no la usamos para un uso en directo, no la consumimos, sino que, por ejemplo, pues en duchas, en riegos y demás, al final se está tirando. Entonces, el poner el foco en, por ejemplo, eso, agua, pero digo agua y son recursos finitos, es muy importante. Y de este consumo de CO2 que decíamos, otro 30% es el uso de los propios edificios, es decir, la energía operacional que tenemos dentro del edificio. Pues lavadoras, aires acondicionados, todo lo que usamos en nuestro día a día. Fíjate, es que es un dato muy potente. El 30% de todo el consumo global de CO2 también está en el uso de los edificios. Al final sumamos un 40% de todo el CO2. Por lo tanto, el poner el foco y realmente poder reducir las emisiones de carbono a través de la construcción es muy potente. ¿Cuál es en estos momentos el perfil de vuestro cliente? Nosotros, fíjate que tenemos dos perfiles de cliente, ¿no? En realidad, el directo sería cualquier persona que se quisiera construir un edificio. Fíjate que sí que estamos yendo más hacia grandes promotoras o promotoras que sí que tengan un gran volumen de construcción y por lo tanto que podamos realmente generar más impacto. Ahora mismo lo que queremos es tener escala y tener cada vez más proyectos y por lo tanto nos hemos centrado en un segmento que es el de la plurifamiliar en altura. Aquí es donde realmente vemos que podemos construir más y por lo tanto llegar a un mercado más amplio. Pero fíjate que ese es como una pata del negocio, por así decirlo, y la otra pata es la herramienta digital que estamos creando. De hecho, internamente ya nos dividimos como dos empresas. Está la empresa de Design and Build, que es como dijéramos una constructora de diseño y construcción
para hacer proyectos llaves en mano, como decíamos, como cualquier otra constructora o estudio de arquitectura. Y la parte de digital, la empresa digital, que lo que está haciendo es desarrollar un software que permita ser mucho más ágiles, más eficientes y, por lo tanto, eficienciar al máximo esos costes de construcción. Me está diciendo que esa digitalización, digamos, de la parte de la obra del edificio, de lo que se vaya a construir. Tanto de obra como de diseño. De hecho, tenemos un software. Un 360, ¿no? Desde Exacto. desde el edificio hasta... Al final lo que queremos es tener un software que sea end-to-end, que realmente desde la primera parte de diseño seamos capaces de utilizarlo con la utilización de esos componentes que decíamos, esas piezas de Lego que llevan toda la información, tanto de costes, de tiempos, de toda la información de industriales, ¿no? También, porque es muy importante tú ya cuando estás diseñando y utilizas ese componente, saber qué industriales te van a montar la obra y que tengas esa certeza. Al final lo que vendemos también es fiabilidad, que tú desde el principio del proyecto ya sepas que no te van a fallar los industriales, que realmente ese proyecto se puede hacer en tiempo y en coste y no va a haber ningún tipo de eventualidad. Y luego, si utilizas esos componentes desde el inicio, aparte que el diseño ya hemos automatizado gran parte para que sea mucho más ágil, entonces tienes esa herramienta de diseño que te agiliza el proceso y te acorta tiempos, luego tienes una herramienta de planificación de la obra con toda esa información que ya hemos metido dentro, que te sale automáticamente y que luego durante la obra te permite jugar con los industriales. Guillermo, antes nos explicabas un poco, ¿no?, de dónde surgió 011H. ¿Cuánto tiempo lleváis en el mercado? Llevamos ahora mismo 4 años y medio, si no me equivoco. Al final surgimos con la pandemia, somos una empresa de la pandemia. Y bueno, la verdad es que muy contentos. Empezamos con un edificio más de prueba, por así decirlo, aquí cerca en Hospitalet, que nos sirvió también para probar el sistema y ver un poco la potencia de lo que estábamos montando. Y a partir de aquí sí que ya empezó a haber interés por grandes promotoras, como decíamos, ¿no?, como AEDAS o como Culmia, que les invitamos a ver este proceso, este edificio. Y empezaron a confiar en nosotros. Fíjate que ahí teníamos muy poquito tiempo de vida y nos encargaron, como ya decíamos, el edificio, por ejemplo, que hemos hecho ahora para AEDAS, de 51 viviendas en Alicante. Y esto junto a otros edificios que también estamos en marcha. Ahora, por ejemplo, estamos terminando uno aquí en Barcelona para el Ayuntamiento, para el IMAV, de vivienda social. Y nos está permitiendo eso, cada vez tener más credibilidad, más potencia, ¿no?, de cara al mercado y ver que es una solución que realmente funciona y que conseguimos que esté en coste. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia, ¿no?, de otras propuestas que hay en mercado? Pues como decía, la digitalización es un gran punto. Siempre decimos eso, que es nuestro superpoder. Al final, sistemas ahora mismo para reducir las emisiones de carbono no hay tantas. Tenemos un objetivo te diría, corto plazo, en el que nos obligarán realmente a reducir esas emisiones de carbono en la edificación. Fíjate que en Francia o en Dinamarca ya tienen límites en los que si no construyes con unas emisiones de carbono limitadas, no te dan ni siquiera licencia. Eso en España empezará a pasar pronto. Cada vez siempre es un tema que se va alargando, se habla mucho y que nunca llega, ¿no? Pero este año, precisamente a principios de año, ha salido la nueva EPBD, en la que ya se establece que a partir del 2028 habrá un límite de emisiones de carbono en la construcción. Por lo tanto, es algo que ya es una realidad. No sabemos todavía cuál será ese límite, pero lo normal es que siga un poco la estela de países como Francia o Dinamarca. Entonces, un poco lo diferenciador es que precisamente a través de esas herramientas y ese sistema que hemos creado seremos capaces de dar una solución clara a ese requerimiento que está poniendo desde ya no solo la administración pública, sino los fondos institucionales que empiezan a pedir este requerimiento también, dar una solución que realmente entre en coste y sea viable. Y todo ello mediante un control exhaustivo de la obra y el diseño a través de esas herramientas digitales. Guillermo, ¿qué tipo de materiales utilizáis en la construcción de vuestros edificios? Pues como comentábamos antes, el material principal que utilizamos es la madera. ¿Sí? Al final, no porque seamos unos talibanes de la madera, realmente la madera nos gusta, tiene algunas cualidades buenísimas para ser industrializadas, pero sobre todo escogimos la madera por lo que decíamos, ¿no? Es el material que a día de hoy más te ayuda a reducir esas emisiones de carbono. Al final es un material que más que emitir emisiones como lo que encontramos actualmente,
está captando CO2 de la atmósfera en su creación. Entonces lo que estamos generando son como almacenes, ¿no?, en los edificios, almacenes de CO2 que nos permiten pues eso, tener una calidad de aire del ambiente exterior y del ambiente interior dentro de las viviendas, porque al final se habla poco de ello, ¿no?, pero la salud dentro de nuestros edificios es muy importante, y tener materiales naturales dentro del edificio al final favorece esa calidad del aire interior y nos permite realmente eso, hacer edificios con este material que decíamos. Aparte de la madera, sí que ponemos foco en que todos los materiales realmente sean lo más naturales posible y no tengan eso, sobre todo perjuicios a la salud. Por ejemplo, las pinturas que se utilizan, ¿no? Pues intentar que no tengan componentes tóxicos, o las colas que se utilizan en la propia madera, ¿no? Porque la madera no vale cualquier madera, tiene que ser una madera certificada, que tengamos la seguridad de que tiene sus sellos de procedencia y que se hayan utilizado colas pues que no emiten compuestos tóxicos, ¿no?, en el ambiente interior. Guillermo, ¿cuáles son las principales características de vuestros edificios? Pues la verdad es que, como te decía, como la madera es muy flexible, al final es una industrialización que no es como el hormigón, que tienes que generar un molde aposta para hacer una forma concreta, entonces las tienes que repetir continuamente. Nuestra construcción o nuestros edificios, los que estamos construyendo, se adaptan muy bien a cualquier tipo de arquitectura. Sí que obviamente hay unos criterios que te hacen optimizar a nivel de coste, y por eso siempre decimos que pensar la industrialización desde el inicio y ser capaces de entrar en la fase de diseño nos permite realmente optimizar en costes al máximo, pero podríamos hacer cualquier tipo de arquitectura. Ahora mismo estamos focalizados en la vivienda plurifamiliar, por lo que te decía de centrarnos en un ámbito concreto que pueda tener el mayor impacto posible, pero de hecho ya estamos empezando a hacer también tanto flex livings, ¿no?, posibles residencias de estudiantes, hoteles también, y de cara a futuro pues también abordaremos temas de oficinas, incluso eventualmente podríamos llegar a viviendas unifamiliares, cualquier tipo de construcción. Si hablamos en general, ¿no?, decías, ¿no?, lo de la falta de sostenibilidad todavía en el sector, ¿cuáles serían los principales desafíos precisamente ambientales, ¿no?, que enfrenta la industria de la construcción en la actualidad? Hombre, el mayor reto que tiene es el coste, porque al final métodos para reducir el CO2, ¿no?, y hacer la construcción más sostenible, empieza a verlos cada vez más. Por ejemplo, también empieza a haber hormigones de bajas emisiones en carbono, empieza a haber soluciones. Como te decía antes, nosotros no somos talibanes de la madera, podríamos utilizar cualquier tipo de material siempre y cuando tenga un bajo impacto en carbono, pero sí que el utilizar eso, o madera u otros materiales, sería porque realmente vemos la potencia de que primero encaje en mercado, que seamos capaces de dar una solución que el mercado nos exige y bajar esos costes al máximo dando una solución sostenible, que creo eso que es lo más complicado. De hecho, en Francia, cuando nos reunimos con promotores y constructores de allí y ya tienen esos requerimientos, lo que nos dicen es, oye, es que no sabemos realmente cómo afrontar estas normativas tan duras, ¿no?, que tenemos o tan exigentes, porque obviamente se puede construir con bajas emisiones de carbono, pero es más caro. Entonces, una solución como la vuestra, nos dicen, ¿no?, en la que estáis pensando ya desde el diseño cómo optimizar al máximo económicamente, dándose esa solución, ese requerimiento, nos es muy importante. ¿Cómo ha evolucionado en este caso la conciencia sobre la sostenibilidad en el sector de la construcción? Ya no tanto los materiales, sí está muy bien, pero la conciencia en sí de la sostenibilidad, ¿cómo está evolucionando? Esto es curioso, porque al final la construcción sí que hay casos de viviendas unifamiliares o el cliente final que sí que puede tener una conciencia mayor o menor, ¿no?, de la sostenibilidad, pero en el fondo la construcción normalmente es un negocio. Entonces, en ese negocio tienes un fondo de inversión, tienes un promotor, tienes una constructora que quieren unos márgenes. Entonces, cuando metes algo que es más caro, cuesta, ¿no?, meterlo. De hecho, incluso ya te digo más, el cliente final le puedes decir que es sostenible, que emite menos CO2, pero si le haces pagar más por esa vivienda te va a decir que no. O sea, no, la gente no está pagando más por la sostenibilidad. Entonces sí que son estos requerimientos
tanto europeos, ¿no? de legislación, como de los fondos institucionales que están cada vez empujando más a que esto pase, los que realmente hacen que esto se acelere. De hecho, en alguna conversación, ¿no? con algún cliente nos decían, mira, nosotros somos reactivos, ¿no? Somos reactivos a que cuando nos exijan el cambio, lo haremos. Antes no podemos gastar más hasta que realmente sea una realidad. La buena noticia es que ya es una realidad, ¿no? Ya, de hecho, durante el año pasado y más este año, ¿no? En todas las conversaciones que tenemos con clientes nos empiezan a hablar de, sí, ya me están pidiendo qué valores de CO2 tienen nuestros edificios, qué valores estamos ya dando en nuestros edificios. Entonces empezamos a ver un cambio en esa dirección muy positivo, ¿no? En el que cada vez más la gente se está preparando y viendo el cómo va a afrontar estas nuevas medidas. Pero si esto lo analizamos, a la larga, estos edificios más sostenibles producen beneficios económicos y medioambientales. Es decir, que, a ver, la gente que se lo piensa dos veces a la hora de pagar más, a la larga eso lo amortiza siempre. Totalmente. De hecho, esto al final ya lo estamos viendo mucho en el sector de los automóviles. Al final, el cómo se está favoreciendo también los coches eléctricos y al revés, poniendo pegas a todos los combustibles fósiles, incluso te están poniendo quizás más impuestos, ¿no? a ese diésel, a esa gasolina. Entonces esto también empezaremos a verlo en la construcción, que de hecho en oficinas, que aunque todavía no lo hemos abordado nosotros, pero ya sabemos experiencias de construcciones en madera, en oficinas ya se está valorando más el mercado, ya sabiendo lo que está pasando y que dentro de pocos años empezarán a valorar más, lo que tú decías, a valer más esos activos realmente sostenibles. Ya sí que se está pagando desde día de hoy más dinero por un activo así. Entonces vemos una buena dirección en este sentido. ¿Qué tendencias emergentes en sostenibilidad podrían transformar aún más el sector de la construcción en el futuro? Mira, los materiales en general están haciendo muchísimo, están evolucionando muchísimo. Luego la propia industrialización también parece solo industrialización más rápido. No, la industrialización tiene otras ventajas. Por ejemplo, no hemos hablado de residuos, pero la construcción tiene muchísimo residuo. Cuando industrializas es mucho más fácil controlar ese residuo, saber exactamente qué merma vas a tener en los materiales, que esa merma la utilices para otro medio, que puedas reutilizar porque estás en un entorno controlado todos esos residuos que pudieras tener y por lo tanto, en general, tener eso, menos desperdicio de material y por lo tanto al final no dejemos de pensar que el residuo para transformarlo o reciclarlo o incluso eventualmente quemarlo es consumir de nuevo CO2, o sea que todo es como una rueda que acaba en el mismo sitio. Pero sí que la industrialización para mí es también un buen foco hacia la sostenibilidad. Guillermo, ¿cuáles son los criterios para que nos centremos un poco, ¿no? Que deben cumplir los materiales de construcción para ser considerados sostenibles? Hablar de sostenibilidad como genérico es complicado, porque es esto. Por ejemplo, cuando me hablas de la madera, todo el mundo tiene en Sí. la cabeza que es un material sostenible, pero me hablas de según qué hormigón y tal, todo el mundo dice, uy, ¿esto es sostenible? Claro. Entonces, ¿qué tiene que tener un material para que sea llamado así? Es que el problema de la sostenibilidad es que se utiliza mucho greenwashing con la sostenibilidad. Ya. Entonces, como ¿qué es sostenibilidad? ¿No? Pues hay muchos aspectos. Es que sostenibilidad ya no va solo incluso al CO2, va también pues esto incluso al ámbito social, ¿no? A realmente cómo se van a ejecutar esos edificios, quién los va a ejecutar, que realmente la vivienda a la que llegamos sea eficiente y affordable, ¿no? Accesible a todo el mundo. Entonces, el concepto de sostenibilidad es un poco complejo, pero sí que cosas concretas, que lo que decíamos, ¿no? Pues como KPIs concretos que pueda ser esto, las emisiones de CO2, pues por ejemplo el hormigón, sí que se está investigando mucho de hacer hormigones sustituyendo el cemento clinker, que es el que realmente genera más CO2 y que es el que, bueno,
pues esto es más complicado, ¿no?, de sustituir y que genere ese propio hormigón menos CO2. ¿No? Pues en esta línea sí que se está investigando mucho para generar materiales como el hormigón, en el que realmente puedan ser más sostenibles y por lo tanto tener menos emisiones de CO2. Pero fíjate que incluso en sostenibilidad, ¿no?, hablando de otros conceptos ya más allá del CO2, lo que decíamos, recursos limitados. Al final, también el propio cemento, el propio hormigón, lo que estás haciendo es extraer áridos, ¿no? Extraer materiales de un entorno, que para ello también afectas a la biodiversidad, afectas a un ámbito natural. Entonces, todo lo que pueda ser ahí un entorno circular en el que tú puedas generar un proceso renovable, ¿no? Por ejemplo, cuando se planta la madera, pues estás generando un bosque que luego lo puedes replantar. Si lo haces con una tala controlada, sabiendo qué vas a efectuar cada año o cada mes, pues puedes controlar perfectamente ese flujo de ese material. Que eso, cuando hablas de elementos finitos, ¿no?, como pueda ser eso, la extracción de áridos de una cantera y demás, pues es menos sostenible, por así decirlo. Si hablamos de construcción industrializada, le hemos hablado que vosotros lo hacéis con materiales como la madera, pero ¿se puede realizar con cualquier material ese tipo de construcción? La construcción industrializada, es decir, de hacer la construcción fuera del sitio donde se va. Ahora mismo, construcción industrializada, hay un salto brutal. De hecho, en el último Rebuild en Madrid, ¿no?, ¿Sí?, de este año, empezaron a haber, cada vez hay más soluciones. No tiene por qué ser solo en madera, o sea, soluciones industrializadas hay muchísimas. De hecho, nosotros sí que en ese catálogo de componentes que queremos crear y cada vez que sea más extenso, eventualmente no solo iremos a soluciones en madera, como decíamos, ¿no? Si realmente son capaces de hacer, o somos capaces entre todos de hacer, por ejemplo, eso, un material industrializado en hormigón o en acero, ¿no? Pues parece que solo es eso, la estructura de madera, pero hacer, por ejemplo, una buena barandilla preindustrializada o el patinillo que tenemos de instalación en las chimeneas, o sea, elementos industrializados que tú puedas crear en la fábrica, controlar más, por lo tanto generar menos residuo y luego llevar directamente a la obra, eso hay muchísimo y cada vez hay más, y de muchos materiales. O sea que al final el que más peso tiene a nivel de CO2 es la estructura, pero luego hay muchos materiales que se pueden industrializar y que pueden ser de otros materiales que no sea la madera. Y en la propia estructura hay ejemplos que se están haciendo, por ejemplo, el Plan Vive de Madrid se ha estado haciendo con estructura industrializada, en hormigón, que tendrá sus más y sus menos, pero vemos como un avance muy claro hacia la construcción industrializada. Guillermo, muy rápidamente, que nos quedan 3 minutitos de programa, y ya para ir finalizando, si nos centramos en 011H, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Pues nuestros próximos objetivos, seguir creciendo. Como decíamos, somos una empresa que realmente queremos tener impacto y por lo tanto queremos escalar, cada vez poder llegar a más proyectos, y siempre lo decimos, al final el sueño que hay detrás de 011H sería el poder estar detrás de un edificio al día, que esto, claro, es muy complejo, pero fíjate que tiene un poco de trampa, ¿no? Porque eso no significa que nosotros hagamos un edificio al día, significa que podamos estar detrás de un edificio, por lo tanto, ya sea haciendo el llaves en mano, haciendo el diseño, haciendo quizás solo la parte de software que podamos vender o alquilar a otra empresa y que utilice ese software para generar un edificio. O sea que hay muchas maneras de mirarlo, pero al final es eso, que queremos como cada vez crecer más y estar detrás de más edificios. Y Guillermo, antes de finalizar, para aquellas personas que quieren un poquito más de información o conocer un poco más, ¿no?, lo que hacéis, recuérdanos vuestra página web para que os encuentren. Bueno, la página web es 011H, Sustainable Construction. Al final sí que 011 es en número y H es la letra H, son cuatro letras solo. Y aquí podéis encontrar toda la información y nada, tenemos sede en Barcelona, pero trabajamos en toda España, con lo cual cualquier cosita nos podéis contactar y damos más información. Pues Guillermo, muchísimas gracias por participar en nuestro programa para hablarnos de construcción sostenible. Muchas gracias. Un placer y gracias por invitarme. Gracias. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos
Y os recuerdo que os espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.